reducción de la jornada escolar, en donde el almuerzo se vuelve una condición indispensable para que eso ocurra. Pues bien, estábamos, Antonio, hablando de eso, nos alegra mucho tenerlo aquí con nosotros. A mí me piden que haga una presentación suya, pero pues eso es como decirle aquí a los presentes algo que ya saben. De todas maneras, yo creo que para efecto de la charla que Antonio va a hacer o haga sobre cómo ve la situación del país, la situación política nacional, la situación política en Bogotá, etcétera, cuáles son las tareas, las acciones que nos corresponde adelantar, tanto en el plano de Bogotá como en el plano nacional, y específicamente más en Bogotá, donde tenemos unas responsabilidades políticas muy claras y concretas. Pero digamos, lo que quiero significar es que la institucionalidad que vive este país desde el año 1991, que fue creada con la Constitución de 1991, ha tenido en Antonio Navarro un líder indiscutible, de los más importantes dirigentes del país. Tenemos que saberlo en la conformación de esa nueva institucionalidad que ha significado para el país la existencia de una Carta de Derechos, la existencia de un nuevo Estado, con todos los problemas que pueda tener y que han venido ocurriendo, han tenido en Antonio Navarro un protagonista principal de primer orden, con unas características que Antonio ha hecho el gobierno en todos los niveles de la administración. Tiene la posibilidad de estar en el gobierno nacional, fue ministro, luego ha tenido la oportunidad de estar en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, pero también dirigir el gobierno en el nivel local como alcalde del municipio de Pasto, y luego en el nivel del departamental como gobernador del departamento de Nariño. Antonio tiene realmente una experiencia que muy pocos en el país, políticos del país, la tienen. Y por eso, pues, su presencia en el gobierno de Bogotá, digamos, generó tantas expectativas, y expectativas supremamente positivas por esa trayectoria, por la seriedad de sus planteamientos, Antonio Navarro es, yo creo, un político bastante amigo de las realizaciones, amigo de política. Las cosas hay que hacerlas, y que la política no puede ser solamente un discurso ideológico, un discurso técnico, sino tiene que ser un discurso de realizaciones, sobre todo de realizaciones sociales. Por eso nosotros en el nodo, mirando la situación, la discusión sobre qué pasaba con el proyecto por el cual fue elegido Gustavo Alcalde, el proyecto de progresista, dijimos, pero bueno, se reúnen, nos invitan a muchos encuentros, a muchas sobre el proyecto, pero el proyecto no arranca, y una de las razones que nosotros encontrábamos analizando el tema es que no había una cabeza. Y entonces le escribimos una carta a Antonio diciéndole, con nosotros autónomamente, soberanamente, sin consultar a nadie, Antonio, pues, póngase al frente de este proceso político y cuente con nuestro respaldo. Antonio generosamente fue al nodo, se reunió con nosotros, con el equipo, nos contó algunas de las cuestiones que él está pensando, que está adelantando, y entonces le propusimos, hombre, qué bueno sería que un grupo más amplio de compañeros tuviera la oportunidad de escucharlo, y esa fue la razón para convocar este evento y tener aquí a Antonio para que nos hable cómo está viendo las cosas. Así que nuevamente muchas gracias, Antonio, y a los compañeros, muchas gracias por haber venido, a las compañeras, y esperamos que realmente las cosas que aquí se van a plantear esta noche nos orienten y ayuden para nuestro quehacer político y social. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes. La verdad es que
este año, no sé, más o menos fue obvio. Entre otras cosas, porque moverse en Bogotá no lo repito, es bastante difícil, ustedes lo saben. Yo diría que Colombia no puede seguir siendo la excepción de Sudamérica y no va a seguir siendo la excepción de Sudamérica, donde en todos los países de este continente hay o ha habido recientemente gobiernos de centro izquierda o de izquierda. Lo que faltaba tal vez al lado de Colombia era Perú, y ya hoy como ya tomaron tiene un gobierno que definitivamente no es de la tradición histórica de los gobiernos peruanos, sino que en su propio estilo, porque han tomado un militar nacionalista retirado, representa el proyecto de centro izquierda también. Y eso mismo se puede aplicar de todos los países de Sudamérica. Bueno, si exceptuamos a Surinam y Guyana, que no sabemos qué gobiernos tienen, pero de resto, en todos los países de Sudamérica, grandes, medianos, chicos, ha habido gobiernos o varios gobiernos de centro izquierda. La izquierda importante va a seguir siendo la excepción. Pero no va a ser automático. En la vida política, en la vida de las sociedades, nada llega automáticamente. Todo hay que ganarse. Todo hay que lograrlo por la acción del grupo de la sociedad que logran convocar a las mayorías. Pero a partir de esa realidad, que yo creo que no sé si nosotros la comprendemos cabalmente, a tantos parece que no, pero que la gente de derecha sí la entiende más. La pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo se va a dar la oportunidad y qué va a pasar? Cuando hablamos con Abel, con los compañeros de la dirección del nodo, obviamente no había sucedido todavía lo del exministro Londoño. Pero después de lo que sucedió lo del ministro Londoño, está todavía más claro que si no configuramos lo que yo creo que debe ser un frente que empieza a tener vocería en la coyuntura, todo el debilitamiento del gobierno del presidente Santos se va a ir hacia la derecha. Porque frente, repito, a los hechos del atentado del ministro Londoño, quien ha salido a capitalizar lo que se puede llamar la incapacidad del gobierno, la pérdida del control del gobierno sobre el país, pues es el expresidente Uribe y su proyecto de derecha. Mientras que por el lado de la izquierda y del centro izquierda no hay una vocería. No hay una vocería ni siquiera para hacer lo que habría que hacer en un momento como ese. Usted es una especie de unidad en contra del uso del terrorismo, venga de donde venga. Pero está claro que la izquierda y el centro izquierda están dispersos. Estamos dispersos. Y se hace más urgente tener un proyecto de qué es lo que tenemos que hacer para tener un punto de vista sobre el país que actúe en los momentos políticos y que a corto y mediano plazo pueda tener una proyección de búsqueda del poder político en el país. Con el Polo Democrático nosotros pensamos un partido heterogéneo, un partido heterogéneo. Es un partido donde en un momento determinado de la historia no cabía nadie más que fuera de él. Estaba, todo lo que pudiéramos llamar que estaba por fuera de los partidos tradicionales del centro hacia la izquierda. Y creo que el pueblo demostró que un partido heterogéneo en la izquierda es inviable. Es inviable porque no fue capaz de manejar su principal fortaleza, que era la diversidad.
más fuerte, lo que más tenía el pueblo era la diversidad, y la diversidad fue imposible manejarla dentro del partido, dentro del pueblo democrático. Y empezó a desgranarse la gente del pueblo, y empezó en el pueblo a quedar, digamos, un grupo que llegó a uno a pensar en expulsar senadores porque había disidencias, digamos, más recientes, etc. Pero digo que lo que nos demostró la experiencia del pueblo democrático es que la necesidad de agrupar diversos, en las cuales son tan hábiles los partidos históricos, sobre todo el Partido Liberal, no es precisamente una habilidad que esté en el campo celestial. Por eso, lo que creo que hay que hacer, lo que he venido planteando en las últimas semanas, que lo que hay que hacer es un frente, no un partido. Porque tampoco con expresiones aisladas o parciales vamos a poder tener la fuerza y la capacidad de reacción frente al momento político y a las perspectivas históricas. Hay que trabajar por un frente que agrupe al centro y a la izquierda hasta donde sea agrupado. Un frente que tenga los principios básicos. Obviamente no podemos tener un frente simplemente electoral. Hay quienes estaban planteando, no, lo que tenemos que hacer es una consulta popular para escoger un candidato o candidata en el 2014 y el que ganó, ganó. Pero ¿para hacer qué? Y si gana, ¿todo va a gobernar? Creo que un poco los candidatos de última hora en todos estos procesos electorales ya conocemos también las limitaciones que tienen. No hay un programa compartido, no hay un proyecto compartido, sino que hay un proyecto del candidato o de la candidata. Digamos que debe haber un proyecto mínimo para que se pueda agrupar y unos principios básicos que puedan agrupar lo que hoy son las fuerzas de centro, izquierda y de izquierda en el país. Con los límites que dé la realidad de la agrupación, pero con la posibilidad de tener un marco, una sombrilla con la cual vamos a juntarnos y sumar fuerzas. Porque el propósito no es tener un candidato, el propósito es ganar las elecciones. El propósito es ganar las elecciones. En el 2014, pero para ganar las elecciones en el 2014 ya está claramente demostrado, hay que empezar ya. Yo había pensado que se podía empezar un poquito más despacio, porque se requiere conversar con mucha gente, ¿verdad? Y de hecho, pues estaba conversando con mucha gente. Pero los acontecimientos recientes tal vez indican que hay que tal vez acelerar el paso, porque la campaña para las elecciones del 2014 ya empezó. Ya empezó. Y sobre eso, pues decir varias cosas que son obvias. Primero, el presidente Santos no es Superman. Se lo demostró Uribe. Se lo está demostrando Uribe. Pese a que con el mejor de todos los, digamos, las experiencias del partido histórico liberal, lo que ha gustado es escoger todas las banderas que pueden meterlas en el saco de la unidad nacional. Se reunió con Lula y resaltó todas las ideas que pudo Lula. Y ahí estamos pues con las 100.000 viviendas regaladas para la gente más pobre. Y una de las cosas de las que se precian los miembros de la Unidad Nacional, que son del Partido Liberal, por ejemplo, es que un proyecto de izquierda no tiene banderas que no haya cogido ya Santos. La ley de víctimas, alguna forma de restitución de tierras, la atención a los sectores más vulnerables, la prioridad en la igualdad, por lo menos en el discurso. O sea, todas las banderas que puede darle a la izquierda se les ha quitado.
o ha intentado vigilárselas, pues no ha vuelto programa de gobierno. Con la idea que tenía él de que la derecha ya la tenía cubierta, porque la derecha tenía de todas maneras al partido de la U, al uribismo, que sin embargo, gradualmente fue diferenciándose hasta que rompió definitivamente. Sobre todo, esa ruptura se produjo ya con ocasión de la Cumbre de las Américas. Pero obviamente tiene pues un fondo, digamos, claro, de diferencias que ya no son simplemente de estilo, sino de propuestas. Pero entonces tenemos un gobierno liberal que toma todas las maneras que pueda hacer izquierda. Pero, aún así, yo les pregunto, ¿qué tanto es creíble Santos como un candidato que represente a los sectores populares? ¿Qué tanto le van a decir que Santos es el Lula colombiano? Yo digo, no. Puede tener los programas que quiera, pero uno de los problemas fundamentales del gobierno de Santos es su estilo, su manera de hacer las cosas, que es absolutamente ordinario. Es un gobierno lleno de gente de alcurnia. Le gustan los ministros de alcurnia. Tienen un acuerdo con Vargas Lleras para que entonces estén 8 años los de la Universidad de Bogotá con él y otros 8 años con Vargas Lleras, son 16 años. Pero usted ve los ministros de las regiones y son también de las universidades regionales. Y Uribe, muy hábilmente, ha tratado de eso, la incapacidad que tiene Santos de comunicarse bien con la gente del pueblo y sobre todo con la gente del pueblo por fuera de Bogotá y aún en Bogotá. Capacidad de sí ha tenido y que se ha mostrado Uribe, que mostró en sus 8 años de gobierno. Y entonces esa combinación de un señor de la aristocracia bogotana que toma banderas de izquierda y banderas populares tiene un problema de credibilidad. Que obviamente si nosotros no nos movemos, pues entonces aprovecha el proyecto uribista, que sí está haciendo la convocatoria de todos los liderazgos regionales que puedan. A Alejandro Char lo están enganchando, no sé si podrán engancharlo finalmente o no, porque fue un alcalde con mucho prestigio al final de su periodo de alcaldía. Ha buscado a Jorge Iván Ospina, ha buscado a todos los que puedan, buscando lo que él llama un partido de centro-centro, que puede ser no hubo, puede no ser, pero lo está intentando. Santos a su vez pues ya está haciendo lo que nosotros sabemos que está haciendo, pero por el otro lado la izquierda y el centro izquierda no tiene voz en este momento. No tiene voz, no tiene voceros. Está el Partido Verde, cuyo presidente es Lucho Garzón, pero está con un pie en un lado y el otro pie en el otro lado. Nosotros pensamos que hay que lograr que pongan los dos pies a este lado nuestro, que eso es lo que hay que hacer, que no lo debemos graduar de derechista. ¿Está Angelino Garzón? Pues que está en la misma situación. Probablemente lo eligen secretario de la OIT para eso, o sea, sus posibilidades han crecido y lo sacaría pues de la vida política durante un periodo largo, pero sus amigos de todas maneras quieren estar más con nosotros que con el binomio Santos-Vargas Lleras. Están el Polo Democrático, digamos los dos grupos principales, lo que llaman el carbono 14 ampliado,
Bueno, no sé, yo no sé cómo le sector democrático, como nos han cambiado de otra manera, tanto de otra manera, siempre ese grupo que está, bueno, un grupo ahí de gente que estuvieron en el antiguo PDI, que de todos modos tendrían que ser socios de este proyecto. Está el MOIR, que se ha quedado en minoría, porque su alianza con el Partido Comunista se debilitó en la medida que el Partido Comunista está en la marcha patriótica, que también debería ser parte de este proyecto. Y está la marcha patriótica, que no sabemos exactamente qué curso de los acontecimientos es el que la va a acompañar. Es un movimiento, pero evidentemente la marcha patriótica va a tener un futuro que está muy relacionado con la posibilidad o no de un proceso de paz. De todas maneras, no es una fuerza que tampoco se pueda poner a un lado. Hay gente que dice, hombre, no nos juntemos con ellos porque nos ponen en riesgo. La verdad es que la derecha armada en este país pues, sigue existiendo. Y están ahí, no están esperando sino tal vez un toque de trompeta y vuelven otra vez a matar gente. O a matar más gente, porque están matando de todas maneras. Pero eso nos lleva a la reflexión, ¿va a haber un proceso de paz o no va a haber un proceso de paz? No podemos decirlo. Yo en un momento determinado, cuando me dio la marcha patriótica, pensé que había una decisión más claramente tomada, después parece que no está clara. Está el asunto de la humanización del conflicto. Propuesta, a mí me parece que no es una propuesta para este periodo de la historia, estamos por el final del conflicto, no por la humanización de la guerra. A eso pues hay un sector que de todas maneras está buscando un espacio, no veo que tenga espacio. En todo caso, creo que eso más una serie de movimientos regionales, es como el escenario, digamos, el inventario de las fuerzas que están desde el centro hacia la izquierda. Y hay que buscar un mecanismo que agrupe esas fuerzas y, repito, tendría que ser trabajar en que se pueda, vamos a llamar, un frente donde cada uno es el partido donde se sienta cómodo. Esté con el topo con el que se sienta bien. No te dejen estarse reuniendo con los solitarios gordos cada 8 días. Sino que estando en el topo en el que se sienta bien, pueda agruparse para ciertas cosas básicas y estratégicas en ciertos momentos para sumar fuerzas, con unos principios y un programa básico. Yo creo que una idea como esa es bastante factible, bastante popular, pero hay que ver cómo se materializa. Progresistas es por ahora sí, bueno, un movimiento electoral. Un movimiento electoral, diría yo. Como no estamos en elecciones, entonces está un movimiento desmovilizado. Más o menos. Así lo siento yo. Más o menos así lo siento yo, pues desde afuera, ¿no? Porque como estoy ahí, pero no estoy, usted sabe que estoy simplemente mirando. Surgió una oportunidad que fue la elección de gobernador en el Valle del Cauca. Y ahí, con excepción de Alexander López, se lograron para todo esto de lo que estábamos nosotros hablando. Infortunadamente, demasiado tarde. Entonces no pudimos resolver el problema jurídico de recoger las firmas o de conseguir una bala. Pero ahí
digamos, nos agrupamos, la gente de Angelino, un sector importante del Partido Verde, estaba de acuerdo con esa tesis, un grupo mayoritario del pueblo democrático, progresistas, la gente de Jorge Iván Ospina y una serie de sectores independientes en el Valle del Cauca. Querían que yo fuera el candidato, les dije: yo también tengo derechos humanos, ya he hecho suficientes calaveradas en la vida, déjenme tranquilo por ahora. Y nos pusimos de acuerdo en un candidato, era Jesús Piñafue. Pero demasiado tarde, no hubo tiempo de conseguir las firmas o de lograr que hubiera un aval para esa candidatura. Pero demostró en mi criterio estoy hablando de hace una semana y media, que sí era posible agrupar al tipo de gente que nosotros queríamos agrupar. Es más, hubiéramos podido resolver aún el tema de Alexander López si hubiéramos empezado más temprano a hacer todo lo que finalmente se plasmó en esa especie como de agrupación de independientes y de gente que quería un candidato que no fuera ni el de los lavadores de dólares de la mafia, ni el de los políticos tradicionales, que son las opciones que hoy hay para la elección de gobernador. Ni el del senador Martínez en su tombo, ni el de los partidos tradicionales. De manera que yo estoy convencido de que esto se puede hacer, pero necesita obviamente un equipo que se ponga a trabajar, a liderar los dos de esta democracia. El gobierno de Bogotá, de donde yo me retiré hace mes y medio, creo que vamos a tener su primer éxito, su primer resultado positivo, creo, con la aprobación del plan de desarrollo. Las noticias que he oído hoy indican que es factible o que es probable, por lo menos con una probabilidad razonable, que el Consejo termine aprobándole al gobierno distrital del plan de desarrollo. El plan de desarrollo, por cierto, me parece bastante mejor de lo que han dicho gente recientemente como Clara López y Aurelio. ¿No? En general, el plan de desarrollo, en sus ejes es un plan de desarrollo que difícilmente puede estar mejor formulado en los ejes básicos gruesos: inclusión social, medio ambiente y prevalencia de los públicos. Así que es una formulación técnicamente perfecta para hacer frente al público. Incorpora todo el tema nuevo, importantísimo de lo ambiental, y lo mete al centro de la política. De modo que ese plan de desarrollo, ya por dentro, pues, con sus matices, sus cosas que seguramente se pueden mejorar, lo que sea, que tal vez tiene como principal dificultad que es ambicioso. Y digo dificultad no porque sea malo ser ambicioso, sino porque desde el punto de vista solamente técnico, es mejor no tener un plan de desarrollo demasiado ambicioso y sobrecumplirlo, que tener un plan de desarrollo muy ambicioso y después no poder llegar a cumplirlo totalmente. Pero esto responde a la manera como se hizo la campaña para la alcaldía de Bogotá, que también tuvo muchas propuestas ambiciosas. Entonces, cada vez que discutíamos la intencionalidad ambiciosa del plan de desarrollo, la respuesta era: eso es un compromiso de campaña y hay que cumplir los compromisos de campaña. Tiene, por supuesto, ya en la letra menuda, temas que hay que discutir aquí, por ejemplo, en la educación se han planteado una serie de temas que vale la pena mirarlos. Seguramente eso se aplica en muchas áreas. Yo, una de las cosas que dije desde el principio es que ese plan de desarrollo tenía muy poquita plata para el pavimento, ¿no? Entonces me dirán: pero ¿usted quiere pavimentarle el estómago a los pobres o qué? No, lo que pasa es que si los alcaldes no pavimentan una ciudad, ¿quién la va a pavimentar? Es así de ese tamaño.
El único que puede invertir plata en pavimento es el alcalde. Y resulta que uno en una ciudad también necesita calles pavimentadas. Digamos, como de donde es el alcalde. Si uno es gobernador, pues es otra cosa, o si es presidente, es otra vaina, pero si es alcalde, tiene que pavimentar calles, hermano. Y cuando llegué a la alcaldía voy a hacer los pesos para pavimento. Bueno, ahora hay un poco más. Entonces había 1,5 millones. Yo hubiera metido 5 millones de pesos en pavimento, así me dijeron después ustedes, pero y entonces la educación, bueno, está bien. Yo hubiera metido 5 millones. Entonces ya porque si no, las calles de Bogotá van a llegar a un estado tal que se vuelven intransitables y ya lo son. Bueno, claro, arreglar las calles de Bogotá vale como 15 millones, con sitios tampoco se arreglan, pero por lo menos empieza a verse un esfuerzo en una dirección que si no hace el alcalde no lo hace nadie. Y como definitivamente eso va a pasar en un momento determinado, además el pavimento tiene la condición de que es bastante, sí, se ve, y la gente tiene rojas que se vea. Bueno, pero fuera de que así como esa y como muchas otras cosas de detalle, puede haber un plan de desarrollo bastante bueno. Tiene un gobierno de técnicos en general decentes, honrados, puedes decir, les falta experiencia política, les falta experiencia administrativa, sobre todo experiencia administrativa de conseguir. Nadie nace aprendido. Pero no van a venir a aprender en Bogotá. Entonces a veces les entiendo. A Moncus estuvo aprendido y no aprendió. O a Peñalosa, que cuando estuvo por primera vez de alcalde, nunca había sido alcalde, nunca había tenido experiencia administrativa, o sea, tampoco sabía. Ese es el caso. Entonces, yo diría que en general y sobre todo, si empieza a conseguir resultados, se empieza a conseguir, por ejemplo, bajar las tarifas del Transmilenio con la entrada del SITP a funcionar, y puede empezar a bajar tarifas, y puede empezar a lograr que se terminen las obras, a poner en servicio las obras, a hacer nuevas inversiones que necesita la ciudad, etc. Eso es lo que puede salir bien. Entonces no tiene ni las dificultades de que está totalmente perdido frente a lo que la ciudad necesita, ni las dificultades de que va a ser un gobierno corrupto, pero sí, obviamente, una oposición, digamos, de los sectores huérfanos de poder en Bogotá, que requiere que tenga un apoyo activo de parte de la gente que es parte de este proyecto político. Va a ser muy importante los resultados que se consigan en participación. Eso es muy poderoso. Si el presupuesto participativo funciona bien, eso da una garantía de que el gobierno sale bien, porque esa es la experiencia que tengo yo directamente como alcalde, como gobernador. Así sea poquita plata, pero si hay un presupuesto participativo, si hay un proceso de participación muy dinámico, y la gente se mete en ese proceso de participación, porque el diseño sea un diseño correcto, y salen bien las decisiones de participación y se cumplen, tengan la seguridad de que eso hace la diferencia, además de el resto de cosas que hemos hablado. Nuevamente, yo diría que en general el gobierno de Bogotá tiene una perspectiva de resultados favorables. Claro, hay que hablar de más, hay que poder discutir más con la cabeza del gobierno, sobre todo, y con los secretarios, pero me parece que ahí hay un asunto que en general
sale bien. Si se fortalece mucho la derecha, es la preocupación más grande. El riesgo es que el centro se quede con Santos, para evitar el mal mayor. Ese es el riesgo. Y por eso, después usted ve cómo no movemos a poner a andar otra visión de análisis de la coyuntura. Otra visión de análisis de la coyuntura. Que contraponga, digamos, el pulso en un periodo en que de todas maneras el gobierno de Santos empieza a dar signos de flaqueza. Yo creo que de eso se trata. De eso se trata el tema, de eso se trata la visión del periodo, tanto como la tenemos. Y yo creo que cómo concretamos y cómo materializamos ese esfuerzo es la tarea en la que debemos hacer ahora el esfuerzo más grande. Creo que se necesita en este segundo semestre presente, vigente, una agrupación, no puede ser de otra manera, una agrupación de centro izquierda que empiece a jugar en la política nacional. Y que esa es la tarea en la cual deberíamos nosotros estar. Yo diría, pues, en pocas palabras, para poner una pintura general, esa es la visión de lo que creemos que hay que hacer ahora. Y pues gente dinámica como el magisterio dice que una de las propuestas que había para la gobernación del Valle era que pudiéramos tener como candidato a un maestro para buscar que los maestros del Valle pudieran movilizar, convocados por un miembro de su propio gremio, y contraponerse a las estructuras de la clientela, de los partidos tradicionales y la plata de los lavadores. Pero te repito, ahí llegamos tarde, digamos. Cuando hicimos ya todo el proceso, en realidad era muy tarde. Pero yo sí creo que los maestros tienen un papel muy importante de jugar en este escenario aquí en Bogotá, como lo tienen en el país. Porque el maestro es un líder. El maestro es un líder de barrio, el maestro es un líder de municipio, el maestro es un líder local, importante. Y pues tenemos que ese liderazgo se ejercite y se vuelva realmente activo en un periodo en el cual vuelvo a repetir. Si no nos movemos, o quedamos en manos de un proyecto de derecha, todavía no tiene claro cuál es la figura, pero que si se fortalece le aparece la figura, o un proyecto de la aristocracia bogotana que quiere jugarse 16 años de todos.